Muy bien, buenas noches. Un gusto muy grande, queridos, estar con ustedes en esta hora. Es la primera vez que tengo la oportunidad de visitar esta iglesia, así que es un placer enorme poder verles, conocer y ver a hermanos que he conocido en años anteriores, que se congregan aquí, así que gloria a Dios por la oportunidad que me da de poder visitarles y tener esta reunión de matrimonios. Me estoy recuperando de un fuerte resfrío que he tenido la semana pasada en Santiago del Estero. Allá el tiempo estaba muy desapacible, con llovina permanente, frío, entonces se ve que me afectó la salud y bueno, me estoy recuperando, así que perdónenme si tengo algún problema con las cuerdas vocales, ¿no es cierto? Pero creo que voy a andar bien. Les traigo el cariño de mi señora. Ella me acompaña bastante en mis viajes. En esta oportunidad no pudo venir porque hoy celebraban un nuevo aniversario de Confe Litoral, las hermanas. Entonces hacían toda una reunión muy grande con la visita de todas las misioneras del litoral. Y entonces ella estaba afectada a esa conferencia. Por eso no me pudo acompañar. Pero les manda el cariño a todos ustedes. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces acerca de la familia. Y tenemos que ir a un pasaje que conocemos casi de memoria. Lo hemos leído tantas veces, pero necesitamos recordarlo y leerlo permanentemente, porque hay cosas que nos escapan. Por eso hay tantos problemas en el matrimonio, en la familia, que hasta estamos utilizando la palabra extinción. ¿Es posible eso? Bueno, vamos a verlo esta noche. Vamos a ir a Efesios capítulo 5. Me pegó fuerte lo que comentó Eduardo. La verdad que no recordaba ese tiempo de hace tantos años cuando estuvimos en la Lucila del Mar y él me consultó por ese problema que lo estaba afectando. Gracias a Dios por la sabia decisión que tomó. Nuestra vida consiste en una serie de decisiones que cuando son tomadas en el temor del Señor y bajo la guía del Espíritu Santo son una bendición. A veces tenemos que consultar a hermanos quizás de otras congregaciones que nos ayuden en la toma de la decisión y grandioso es el Señor cuando Él permite que podamos tomar las mejores decisiones para el bien de nuestra vida, de nuestra familia, de la iglesia en la cual nos congregamos. Así que gracias, Eduardo, por compartir tu testimonio. Bien, vamos entonces a leer Efesios capítulo 5, verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Capítulo 6, verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta aquí nomás. El hogar tiene una importancia tan grande
que se ha dicho con acierto que así marchen los hogares, así marchará el mundo y también la iglesia. Es muy evidente que una de las necesidades más apremiantes de hoy es la de dar importancia a nuestros hogares para que ellos sean un baluarte de moralidad, oasis de descanso espiritual y centro de instrucción elevadora. Existen hoy en día corrientes de pensamientos y costumbres atrevidas que no solo han hecho perder la influencia tradicional del hogar, sino que la estabilidad del mismo se encuentra en serio peligro, al punto tal que la situación general se acerca a los linderos de lo catastrófico. Un productor cinematográfico británico hizo una película describiendo el desafortunado viaje del Titanic en 1912. El Titanic chocó contra una enorme masa de hielo, muriendo aproximadamente 1.200 personas. Al desarrollar la escena de un modo dramático, se escuchó a más de uno que gritaba: ¿quién es el jefe aquí? Esa era la pregunta del momento. ¿Quién puede ayudarnos en este tiempo de desastre inminente? La historia del Titanic no es un mal reflejo de la vida familiar de hoy. La familia de hoy es semejante a una desafortunada embarcación que ha sufrido una tremenda colisión. Nosotros también deberíamos preguntarnos: ¿quién es el jefe aquí? ¿Quién puede salvar al matrimonio, a la familia del desastre que lo amenaza? Abandonado a la sabiduría y la capacidad del hombre, la familia puede llegar a sufrir la misma suerte del Titanic, a pesar de toda su larga y orgullosa historia. El orgullo del hombre declaró que el Titanic era insumergible, pero el hombre no contaba con las pavorosas fuerzas de destrucción escondidas en las aguas del Atlántico. Aquellos que cierran sus ojos a lo que le está ocurriendo a la familia de hoy son semejantes a esas embarcaciones que pasaron cerca del Titanic, pero no creyeron las señales porque el Titanic era insumergible. El Titanic se hundió. Su capitán no pudo hacer nada para evitar el naufragio. Tenía a su disposición lo mejor que la tecnología de aquel entonces podía producir. Esto de nada sirvió. La Biblia nos habla de otra embarcación. Esta también iba a la deriva de un tumultuoso e inamistoso mar. Los hombres que iban sobre ella habían hecho todo lo posible para mantenerla a flote. Pero al ver que el fuerte viento echaba el agua adentro, corrieron a despertar a aquel que curiosamente dormía sobre un cabezal en la popa del barco. Le dijeron: maestro, despiértate que perecemos. Él entonces se despertó, reprendió al viento y a la mar y se hizo una gran bonanza. Esta embarcación no se hundió porque a bordo de ella había uno que tenía autoridad sobre aquellas fuerzas que amenazaban con destruirlo. Si las fuerzas que hoy amenazan a la familia fueran meramente humanas, entonces podríamos hacerle frente con la sabiduría humana. Pero el gran peligro, aquello que amenaza nuestros hogares, se encuentra más allá de nuestros ojos. Estas son las fuerzas contra las cuales tenemos que luchar. Vamos a leerlo en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este campo de batalla, la sabiduría, la capacidad del hombre no sirve para nada. No hay nada que prevalezca acá, sino el poder de Jesucristo. Si dejamos que Él siga durmiendo en la popa, lo más probable es que seamos barridos de la cubierta. Por eso sustentamos la tesis, enseñada en la Biblia y corroborada por numerosos ejemplos, que la presencia de Cristo debe ser real en el hogar, en la familia cristiana. Con esto estamos familiarizados la mayoría de los cristianos, pero a veces sucede lo que dice el cuento. Se cuenta que una vez un negro fue a vivir a un pueblo
y el domingo fue a la iglesia. En ella todos eran blancos. Los blancos miraban con curiosidad, con extrañeza al negro, y después de asistir un par de semanas, pidió ser admitido como miembro de la iglesia. Los blancos le dijeron que tal cosa no era posible. Entonces el negro salió llorando y en la puerta de calle se encontró con el Señor. Y el Señor le preguntó, ¿qué te pasa, Tomás? ¿Por qué lloras? Ah, Señor, no me admiten como miembro de la iglesia. Y el Señor le dijo, no te hagas problema, a mí tampoco me admiten. Esto nos enseña que en muchos hogares cristianos se habla de Cristo, pero no se lo tiene en cuenta para nada. Y digo para nada porque sí, se lo tiene en cuenta cuando hay enfermedades, cuando hay problemas, pero no para coronarlo Señor del hogar. En cada hogar hay un trono, un lugar de preeminencia, y en ese trono debe estar sentado Jesucristo. Y los miembros de la familia deben responder a las órdenes de aquel que está sentado en el trono. Todo hogar está fundado bajo una doble relación: esposo, esposa, padres e hijos. Esta es la estructura básica familiar. Y cada uno de los miembros deben responder a las órdenes de aquel que está sentado en el trono. Por eso vamos a ver rápidamente, de acuerdo a lo que nos enseña Efesios 5, cuáles son los principios del rey para cada uno de los integrantes de la familia. Empieza hablando a las esposas. Y le dice que las casadas deben estar sujetas a sus esposos. El solo pensamiento de estar sujeta despierta en muchas mujeres capaces e inteligentes pensamientos negativos, porque piensan que esto significa ser una insignificante alfombra para los pies. No es así. Estar sujeta es obediencia activa e inteligente a un poder y autoridad ordenado. El ejemplo que Cristo pone es el de la iglesia sometida al gobierno de Cristo. Lejos de ser degradante, es la gloria de la iglesia. Cuando el Señor dio esta orden de que las esposas deben estar sujetas a su marido, no lo hizo porque tuviese mala voluntad para con la mujer. Lo hizo para la protección de la mujer y para la armonía del hogar. La Biblia no conoce nada de un matrimonio basado en el principio 50 por 50. El principio sustentado por Dios es 100% esposa, 100% esposo. Ella se considera parte integrante del equipo de su esposo, no una contrincante de su esposo luchando contra él para sobrepasarlo. Ella tiene ideas, opiniones, percepciones, y con amor se va a hacer conocer, pero sabe que en todo equipo alguien tiene que tomar las decisiones finales. Y Dios ha decidido que ese sea el esposo. En Proverbios capítulo 31 encontramos el más hermoso cuadro de lo que debe ser una esposa. Mujer emprendedora, activa, inteligente, espiritual. Utiliza su carácter temerosa de Dios con un noble propósito. Hace que la vida sea hermosa a su esposo, a sus hijos. ¿Y cuál es el mecanismo que hace funcionar todo ese resorte creativo? ¿Es acaso un esposo que está con un látigo encima de su cabeza obligándola a permanecer sumisa? No. Es un esposo que expresa su más franca admiración hacia ella. Le dice, muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Esposas, sujétense a vuestros esposos. Es vuestro especial privilegio moveros bajo la sabia dirección de ellos. De esta manera Dios quiere hallarte y hacer de ti una bendición para tu esposo, para tus hijos y para todos aquellos que comparten la vida familiar. Le doy 2 o 3 consejos. Primero, tu hogar tiene que ser un lugar seguro, de aliento, de confort, de ciertas comodidades. No hagas bromas o comentarios hirientes acerca de tu esposo. Si tienes razón para mostrarte disconforme, expresa tus sentimientos de la manera que hiera lo menos posible sus sentimientos. Cuida tu aspecto personal. Es una vergüenza que muchas esposas cristianas no se han sabido conservar de una manera atractiva.
Durante todo el día en el trabajo el marido está vinculado con mujeres elegantes, fantásticas. ¿Y qué es lo que encuentran cuando llegan a la cocina de su casa? El esposo no conserva su interés en una esposa que está todo el día desarreglada, con ropa que huele a detergente, con cabellos enrollados en tubos. Por supuesto que hay que tener pureza interior, pero no te detengas cuando llegues al exterior. Consérvate atractiva para tu esposo. Es muy importante. Otro consejo, muestra confianza en sus decisiones. Desdén, falta de confianza, pueden hacer de él un hombre indeciso, reaccionario. Si tienes duda en cuanto a alguna decisión que él toma, exprésale con altura tus sentimientos y cuando ambos estén solos. Toda acusación hecha en presencia de tercero, de los hijos, es un amargo dolor para el corazón de tu esposa. Esposa, Dios las ha llamado a sujetarse al marido. Él es el capitán del equipo. Así lo dispuso Dios. Ahora me toca decir algo también acerca de los esposos. Al leer estos pasajes que hemos visto ahí en Efesios 5, yo le oigo a Dios decir que los esposos tienen dos responsabilidades. Primero, ellos deben guiar, y esto involucra tomar decisiones y delegar responsabilidades. Toda organización donde hay dos personas implica que uno debe ser la autoridad, que uno debe tomar las decisiones finales. Y Dios ha decidido que sea el esposo. Su preocupación no debe ser por sí mismo ni la de dar órdenes ni de mandonear. Si los intereses de ella no están sobre su corazón, si no está dispuesto a sacrificar parte de su tiempo, de sus relaciones, de sus pasatiempos, entonces no está en condiciones de liderar. Dios ha decidido que el marido debe ser el líder del hogar. En segundo lugar, debe amar a su esposa. 3 veces en el espacio de estos versos de Efesios 5 que hemos leído, nos dice que el esposo debe amar a su esposa. 2 veces que la debe amar como se ama a sí mismo. Y 1 vez que la debe amar como Cristo amó a su iglesia. Normalmente el hombre dedica mucho tiempo al cuidado de sí mismo. Si tiene hambre, come. Si tiene sed, bebe. Si está cansado, descansa. Si está enfermo, va al médico. Si ve que un objeto viene hacia él, extiende su mano para defenderse. Bien, dice Dios, así debes amar a tu esposa. La debes amar y cuidar como te cuidas a ti mismo. Pero también dice que la debe amar como Cristo amó a su iglesia. ¿Quién puede entender el amor de Cristo por su iglesia? El apóstol habla de la altura, de la anchura, de la profundidad, de la longitud del amor de Cristo que excede todo entendimiento. Es posible sondear la profundidad de los océanos más profundos, es posible medir la distancia hasta la estrella más lejana, pero ningún hombre puede medir el amor de Cristo. Es un amor sacrificial, dio su vida por nosotros. En amor permitió que los hombres lo clavaran, lo golpearan. En amor permitió la soledad de la cruz. Es un amor manifestado. Él manifiesta su amor en palabras, nos dice que nos ama, intercede por nosotros, nos cuida. Bien, dice, así debes amar a tu esposa. La debes amar como Cristo amó a su iglesia. Normalmente, obviamente, no hay un hombre en el mundo que haya amado a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero ese es el modelo que debemos tener, el objetivo que debemos perseguir. Ahora alguno preguntará, bueno, pero ¿cómo puedo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? Les doy algunos consejos, presten atención. Una de las formas más sencillas, pero menos practicada de mostrar amor es a través de las palabras. ¿Tu esposa necesita escuchar de tus labios todos los días que la amas? Hay esposos que piensan que las palabras te amo son para la luna de miel o para ser usada de vez en cuando.
o utilizada como raras piezas de porcelana. No, tu esposa necesita escuchar, presta atención, esposo, tu esposa necesita escuchar todos los días que la amas, no lo olvides. Segundo, ocupándote en satisfacer todas sus variadas necesidades. Tu esposa tiene muchas necesidades físicas, espirituales, emocionales, sexuales, y tú no eres un buen amante si no te preocupas en satisfacer todas sus necesidades. Tercero, ayudándola a cumplir sus tareas y responsabilidades. Hay esposos que piensan que las tareas de la casa es exclusivamente para la mujer. Se apartan de todo tipo de tareas como lavar los platos, poner la mesa, cocinar, atender a los hijos. Por ejemplo, él puede estar con el bebé en los brazos en una habitación y la esposa está haciendo una tarea en otro rincón de la casa y el niño comienza a llorar. Y en lugar de cambiarle el pañal, comienza a los gritos, vení a atender al chico que no lo aguanto más. Si esto llega a suceder varias veces, ella va a pensar, mi esposo no me ama. Él dice que me ama, pero si me ama, estaría dispuesto a ayudarme. Cuarto, sacrificándote por ella. Tal vez un día llega del trabajo cansado, estresado, con el deseo de ver un partido de fútbol ahí en el televisor, pero ella te está esperando porque quiere conversar con vos. Quiere salir a pasear. Y si tú renuncias a tu deseo y haces lo que ella quiere, le estás diciendo sin palabras, querida, no sabe cómo te amo. Puedes expresarle tu amor demostrándole que después del Señor Jesús, ella es la persona más importante de tu vida. Tu esposa necesita saber que la amas más que el trabajo, más que a tus padres, más que a tus hijos, más que a tus diversiones. Si sabe eso, se sentirá amada y protegida. Si no, hasta puede llegar a desconfiar de tu amor. Y puedes expresarle tu amor brindándole ternura, cortesía e interés. Tu esposa no es una esclava que tiene que responder ante el menor capricho tuyo. El marido no es un potentado oriental sentado sobre el trono que rige a sus súbditos con vara de hierro. No, es como un director de orquesta. ¿Vieron ustedes a un director dirigiendo una orquesta? ¿Lo hace con un garrote en la mano? ¿Verdad que no? Lo hace con delicadeza, los músicos le siguen. Esa es una hermosa ilustración del marido dirigiendo un hogar. Alguien ha dicho que el amor es como un diamante que tiene 3 facetas. Una de las facetas del diamante del amor es la ternura. Si fuese un poco menos egoísta de lo que es, si de vez en cuando me dijera que me ama, es tan listo para demostrar su disconformidad cuando las cosas no salen bien. ¿Por qué no muestra su gratitud cuando las cosas salen bien, que es casi siempre como ocurre? Esta es una de las quejas más comunes que las esposas tienen con sus esposos. Otra faceta del amor es la cortesía. Alguien ha dicho que todo matrimonio sería un éxito si fuesen tan corteses el uno para con el otro como cuando tienen huéspedes. Es posible que no tengamos la intención de ser descorteses cuando en la mesa le decimos al otro, alcánzame el pan o dame el cuchillo. Muchas de nuestras actitudes, de nuestros gestos, son actitudes impensadas. No teníamos la intención de decirlo, pero lo dijimos. Después el problema no es fácil de solucionar. Y otra de las facetas del diamante del amor es el interés. El interés del esposo por su esposa abarca toda la gama física, intelectual, espiritual, sexual. Si quieres ver lo pronto que se termina una relación, prueba la actitud yo primero. El marido dice yo primero cuando se compra algo para sí mismo sin consultárselo a su esposa.
Yo primero, cuando un fin de semana agarra, se va a pescar, a cazar, a jugar a la pelota y deja a su esposa sola renegando con los chicos. No hay lugar para el egoísmo en la sociedad matrimonial. Por eso el apóstol dice que el marido es cabeza de la mujer. La cabeza provee dirección al cuerpo, pero también protección. Quiero terminar con los siguientes consejos, así rápido. Dice, sale por lo menos una vez al mes a pasear o a cenar solos, poniéndose de acuerdo en no mencionar ningún conflicto o problema, recordando que es el momento especial para disfrutar el uno del otro. Cuando regreses cada día, abrázala y bésala. Pero ten cuidado que la pobre no se vaya a desmayar por causa de la sorpresa que le das. Tal vez está marchitando la flor de su juventud por falta de un poco de amor que solamente tú le puedes dar. Mírala y sonríele. Llámala durante el día y dile algo agradable. Tómala de la mano cuando caminen juntos. Hazle un regalo especial de vez en cuando. Elige cuidadosamente tus palabras, especialmente cuando estás enojado. No la critiques frente a los demás. Comparte las responsabilidades de la casa. Alábala por lo menos una vez al día. Dile cosas como esta: querida, te amo de veras, eres especial para mí. Cuando te encuentres con tus amigos, diles: esta es mi esposa. Nuestros hijos son privilegiados de tener una madre que cuida también de ellos. Estas cosas tan sencillas ayudan a fortalecer el amor. Y si me he tomado el tiempo necesario para hablar con los esposos, es porque yo soy consciente que somos descuidados, que dejamos estas cosas a un lado. Por eso tenemos que volver a recordarla y ponerla en práctica para el bienestar de la familia, de nuestro matrimonio. Con estas cosas estamos familiarizados la mayoría de nosotros. Esto de que la esposa debe estar sujeta, de que el marido debe amar, lo hemos aprendido de memoria desde hace mucho tiempo, pero lo hemos aprendido al revés. El marido conoce de memoria el principio que le corresponde a ella, y ella conoce de memoria el principio que le corresponde a él. Entonces, cuando surge algún problema, él le dice: acuérdate que tú debes estar sujeta. Y él le dice: sí, y acuérdate que tú debes amar. Esposa, yo le voy a pedir una cosa: devuelvan el texto a su esposo. Y ustedes, esposos, devuelvan el texto a su esposa. Cada vez que surja un problema, piensen: ¿cuál es el principio de Dios para mí? ¿Qué es lo que Dios me enseña a mí? Van a ver cómo se terminan los problemas cuando cada uno asumimos nuestra parte delante de Dios. Y ahora quiero hablarles un poquito a los padres. Porque hemos leído ahí en Efesios 5 que vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿De qué manera, estaba pensando, un padre puede provocar a ira a su hijo? Primero, cuando los maltratamos físicamente. No hay lugar para la disciplina brutal en el seno de la familia cristiana. Disciplina sí, y un azote de vez en cuando no está fuera de lugar, pero siempre con amor y para el bien de nuestros hijos. Hay padres que han golpeado violentamente a sus hijos con el puño, o que han dejado cicatrices en su pequeño cuerpo. El sentido común nos dice que eso no está bien,
Una cosa es estar enfadado con otra persona, pero otra cosa es descargar la ira que tenemos sobre otro en la humanidad de nuestros hijos. Cuando estamos haciendo esto, estamos revelando serios problemas espirituales y psicológicos. Podemos provocarlos a ira cuando los maltratamos psicológicamente. Hay padres que jamás pondrían la mano sobre sus hijos, pero con sus palabras producen efectos más terribles todavía. Hay chicos que se sienten humillados por las palabras de los adultos. En este caso, el resentimiento, la ira, es más grande que el maltrato físico. Cuando les dedicamos poco tiempo, podemos estar tan ocupados en el trabajo que dedicamos muy poco tiempo para estar con nuestros hijos. El estar poco tiempo produce en ellos resentimiento contra aquellos que le quita a papá y a mamá. Los que estamos en el ministerio a veces tenemos más problemas que los demás. Estamos tanto tiempo enseñando, predicando, pastoreando, que no tenemos el tiempo adecuado para estar con nuestros hijos. Entonces, esto produce en ellos resentimiento contra la Biblia, contra la iglesia, porque les está quitando al Padre, les está quitando el tiempo necesario que el Padre tiene que estar con ellos. Cuando esperamos demasiado de ellos, hay padres que establecen estándares tan altos para sus hijos que no pueden alcanzar, y esto produce resentimiento. Tenemos que ser realistas. Lo que nuestros hijos son depende de la edad y de la personalidad de cada uno de ellos. No podemos esperar de todos nuestros hijos lo mismo, y sobre todo no podemos esperar que ellos lleguen a ser lo que nosotros no fuimos cuando éramos chicos. Esto es destructor para el autoconcepto y la imagen del niño, y esto obviamente produce resentimiento. Cuando los forzamos a aceptar nuestras metas e ideas, y esto es muy importante. Como padres, nosotros sabemos lo que nuestros hijos necesitan, pero cuando ellos llegan a la edad de la adolescencia o un poquito más arriba, tienen que tomar decisiones propias, relacionadas con la carrera, con relaciones sociales, con el compañero o la compañera de su vida. No pueden ser forzados. Son decisiones propias. Quiero que me entiendan bien. Si cuando están creciendo los hemos educado bien, hemos vivido a Jesucristo en medio de ellos, difícilmente se librarán de nuestro ejemplo. Incluso en sus momentos de duda, de vacilación, van a venir a consultar a sus padres. Pero tiene que ser una decisión propia de ellos. Ponte contento si tu hijo te consulta acerca de sus decisiones, de sus problemas. Es un tributo de la confianza que te tienen. No lo destruyas poniéndote a la defensiva o reaccionando mal. Cuando no queremos admitir nuestras propias faltas, cuando un padre se equivoca, a la larga el hijo lo va a saber. No vaciles en pedir perdón. No pienses que vas a perder el respeto de tus hijos. Al contrario, lo vas a ganar y le estarás enseñando una gran lección bíblica. Pero si tú finges, si tú tratas de cubrir el error que has cometido, llegará el día en que tu hijo lo van a saber. Y el respeto que te tienen será destruido. Dice el apóstol, criarlos en el Señor. Después de mencionar lo que no tenemos que hacer, nos enseña lo que tenemos que hacer. Tenemos que criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos que formarlos con nuestro ejemplo. Los chicos necesitan ver ejemplos en la vida de sus padres. Una vez, un niño se acercó a su padre y le dijo, papá, ¿dónde está Jesús? Y el padre, sorprendido por la pregunta de su hijo, le dijo, querido, Jesús está en el cielo, en la tierra, está en el corazón de aquellos que le aman, Jesús está en papá, en mamá. Y el niño le dijo, papá, yo quisiera ver a Jesús en tu vida. Preguntémonos, ¿están viendo nuestros hijos a Jesucristo en nuestra vida? No digo que seamos perfectos, porque nadie lo es. Pero nuestros hijos saben cuando los padres se están esforzando por vivir de acuerdo a la fe que profesan. Un padre puede fingir errores en la iglesia cuando está con un grupo de personas, pero los hijos ven la realidad del otro lado de la cortina, allí donde nadie puede ver. Suponte que tú le lees a tus hijos
1 Corintios 13. Y ellos ven que en tu corazón hay odio, rencor, resentimiento contra alguien. O suponte que le lees ese texto que dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y ellos te ven chismeando, dejando la reputación de alguien por el suelo. Si esto es así, le estás enseñando a tus hijos un cristianismo falso. Y tu hijo tarde o temprano te lo va a devolver por la cara diciendo, papá, esto es falso, a mí no sirve para nada. En cambio, si tú estás viviendo de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia, va a llegar el día en que tu hijo va a decir, este es mi padre. Me siento orgulloso de él por muchas cosas, pero más que nada porque es un hombre de Dios. Esta es mi madre. ¿Cómo quisiera llegar a ser un día como ella? Estamos viviendo como cristianos que hemos rendido, entregado nuestra vida a Cristo. Y quiero terminar diciéndoles que los padres tienen la obligación de hacerle sentir a sus hijitos, desde que vienen al mundo, la importancia que tiene la iglesia. Y la importancia de esto se puede expresar en una sola palabra, fidelidad. La fidelidad se refleja, en primer lugar, en la asistencia a las reuniones. Los padres deben entender que asistir a la iglesia es tan importante como asistir al trabajo. Si esto es así, se van a librar de la cuestión de si los chicos tienen que ser obligados o no a venir a las reuniones. Hay padres que piensan que los chicos no deben ser obligados a venir a las reuniones. Ahora, a ningún chico le gusta ir al dentista, ¿verdad? A muchos chicos le viene la tentación de dejar de ir a la escuela. Pero como padres, nosotros sabemos cuál es nuestra obligación y los obligamos a ir al dentista, a ir a la escuela. ¿Es que la salud espiritual de nuestros hijos no vale tanto? Además, hermanos, de la iglesia siempre se debe hablar con respeto, sobre todo los domingos. Debemos dedicarlo a hablar acerca de las cosas buenas que recibimos de la iglesia. La iglesia se compone de personas y ellas merecen el máximo respeto en nuestras conversaciones. Es muy común la frase de que el almuerzo del domingo consistió en pastor asado. No esperen los padres que los hijos respeten las autoridades de la iglesia si la menoscaban en presencia de ellos. Y lo mismo puede decirse de los maestros de escuela dominical, líderes de jóvenes, etc. Es triste que el domingo, que es el único día a veces que muchas veces los padres disponen para estar con sus hijos, sea tan descuidado y la iglesia se descuide por completo. Al contrario, es el gran día para la familia cristiana. Es el día donde nos encontramos con la gran familia de Dios para expresarle al Señor nuestra adoración como familia y poder recibir todas las bendiciones que Él derrama sobre nuestro hogar. Hermanos, cuando un hogar pone en práctica estos principios, no podemos hablar de extinción. Estamos hablando de hogares que van a permanecer a pesar de las tempestades, a pesar de las artimañas del enemigo. Hogares que están fundados sobre la roca inconmovible de los siglos, no se pueden extinguir. Van a seguir siempre adelante. Van a venir los hijos, van a venir los nietos y el hogar va a seguir porque tienen un buen fundamento. Ese fundamento que es Cristo. Que Dios nos bendiga, hermano. No voy a seguir más, pero que el Señor nos ayude por su gracia, que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ilumine para que podamos ser sabios en las relaciones, como esposos, como padres, y podamos dignificar esa familia hermosa que el Señor nos dio el día en que contraímos matrimonio y comenzamos a transitar juntos con nuestra compañera este tiempo de vida que el Señor nos da hasta que nos llame a su presencia, sabiendo que el amor con que nos hemos amado acá en la tierra no terminará nunca, porque el amor nunca deja de ser. En el cielo seguiremos
eternamente amándonos, porque pasaremos a formar parte del cuerpo de los redimidos en perfección, donde ya no tendremos las tormentas, los problemas que tenemos aquí en esta tierra. Entonces, hermanos, queridos esposos, queridos padres, adelante, adelante. Tomemos en cuenta estos consejos de las Escrituras y nuestro hogar va a ser siempre un pedacito de cielo aquí sobre la tierra. Se me viene ahora no pensaba en esto, pero se me viene contarles algo de mi testimonio como esposo. Ustedes saben que con mi primera señora hemos tenido 28 años de matrimonio. En esos 28 años el Señor nos regaló 4 hijos varones. Con mi señora Esther hemos viajado por distintos lugares del país en el ministerio. Tuvimos una hermosa relación. Ella fue una chica muy espiritual, muy trabajadora en la iglesia, sobre todo con la parte femenina. Y bueno, el Señor en sus propósitos decidió llevarla en julio del año 2000. Es muy difícil poder reponerse después de una partida como esta, porque queda un vacío que ni los hijos ni nadie puede llenar. Pasaron 1 año y medio más o menos cuando la herida se cerró o se fue cerrando y Dios puso en mi camino volver a formar un hogar. Entonces el Señor me permitió encaminar mis pensamientos hacia una hermana de la misma congregación con la cual nos conocemos de hace 40 años, porque ella fue uno de los primeros miembros de la iglesia. Ella también enviudó 7 años antes que yo. Es bastante más joven que yo le llevo 13 años. Ella ha tenido 5 hijos, en 3 partos, porque tuvo 2 tandas de mellizos, y supo guiar y criar a sus hijitos en los caminos de Dios. Cuando eran muy chiquitos falleció su padre. Fue una mujer de mucho temple, de mucho carácter, maestra excomunical, nunca dejó ese cargo a pesar de las duras pruebas que tuvo que pasar. Entonces, cuando el Señor puso en mi mente volver a formar un hogar, pensé en ella. Y desde diciembre del 2003 nos unimos en matrimonio, y doy gracias a Dios por la compañera que me dio. Está conmigo en todos los momentos de mi vida. Es el sostén, el apoyo para la obra en la iglesia local. Ella está presente en todas las actividades. Cuando yo llego el día lunes me comenta quién faltó, quién tuvo problema, quién está enfermo. Establece un programa de visita para ir a visitar a los hermanos durante la semana. Es una hermana con corazón de pastor. Así que cuando yo les cuento esto para mostrarle, hermano, que cuando las cosas se hacen en el temor del Señor y con la guía del Espíritu Santo, no hay palabras para saber lo que el Señor nos da. Entonces yo les aliento para que, a pesar de los problemas y dificultades que tenemos en esta sociedad, donde el matrimonio, si esto sigue así, tiende a desaparecer, porque ya ni sale de matrimonio sino de parejas, se juntan, se separan, se juntan, y así va el mundo. Pero el matrimonio cristiano no se puede extinguir nunca, tiene que seguir hasta el fin. Que Dios nos bendiga para que esto sea una realidad, en ustedes, en mí, en todos aquellos que profesamos seguir al Señor. Amén.